Shalom amigos, ¿cómo están? Bienvenidos para Sha 39. Esta se llama Jucat, la vaca roja. Interesante va a estar. Para esto tenemos como siempre a nuestro invitado especial, el rabino Juan Pablo Sandón. ¿Qué tal, rabino? Bienvenido. ¿Qué tal, Rudy? Bienvenidos a todos una vez más a este espacio. Y sí, efectivamente, para Yat Jucat y esta llamativa vaca roja que nos trae en el comienzo. Sí, interesante. Aparentemente es la ley de la vaca roja. Dios ordena, rabino, que se prepare una vaca roja sin defecto para purificar a los que han estado en contacto con muertos. Esta es una misbah que trasciende prácticamente la lógica humana, Rabino. Dice el versículo 2: esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja sin defecto. ¿Por qué roja, Rabino? ¿Y por qué? Es algo un poco raro, ¿verdad? ¿Se dio en la época del templo? Sí, la verdad que eso es un poco raro. A ver, quiero decir varias cosas sobre este tema. Vamos a tratar de ponerlas un poco en orden. Ok, Primero, tenemos que saber que dentro de las 613 mitzvot que se desprenden de la Torá, hay varias formas de agruparlas, pero una de las formas de agruparlas es entre Hukim, decretos, y Mishpatim, leyes. ¿Sí? Las leyes en general son leyes que están bastante relacionadas con lo civil, algunas con lo religioso, pero uno le podría encontrar una explicación medianamente racional de manera sencilla. La gran mayoría de ellas son las leyes con las que nos conducimos en el mundo occidental de hoy en día. Después están los Hukim, esta es una, por eso se llama Juká, la allá, que son los decretos, que son leyes de las cuales nosotros no sabemos el motivo. No sabemos el motivo ni la razón. Simplemente Dios determinó que así sean. Según la teología judía, en la era mesiánica vamos a saber las respuestas y los por qué, porque el Mashiach nos va a traer la respuesta a estas leyes, ¿sí? Pero no tenemos una explicación para ellas. ¿Ok? Ahora, esto tiene un condimento adicional, ¿sí? Que es justamente digamos, un ritual para purificar que impurifica, ¿sí? O sea, la persona que utiliza la preparación que se hacía de la vaca roja, sus cenizas y toda la cosa, se purifica. Pero el que prepara la vaca se impurifica porque está en contacto con un muerto. ¿No? sí, Es una de las paradojas de este sacrificio que se utilizaba para purificar a aquellas personas que habían entrado en contacto con un muerto y necesitaban purificarse para comer del corbán de Pesaj, del sacrificio de Pesaj. ¿Sí? Vimos hace algunas semanas atrás que aquella persona que había estado impurificada por estar en contacto con un muerto no podía comer del corbán de Pesaj y si quería comer de él tenía la opción de volver a hacer uno un mes después. sí. ¿Sí? Bueno, a rito de purificación para llegar a Pesaj puro y para comer del corbán es este. ¿Sí? De Parashat Jucat. Muy, muy llamativo y como dije, un poco con una lógica un poco extraña, o por lo menos que está un poco fuera de la media, ¿no? Sí, porque encontrar una vaca así roja no es tampoco fácil, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que no, que es complicado. En Argentina hay unas que tienen como un marrón Ah, rojizo, pero no es rojo claramente. El Talmud dice que hubo 7 vacas rojas a lo largo de toda la historia. Bueno, obviamente lo que se hacía de uno de los sacrificios servía para un montón de tiempo, porque eso se preparaba toda una mezcla y después simplemente se utilizaba para esparcir como si fuera un spray arriba de la persona, entonces que después duraba un montón de tiempo. No es que había que encontrar una vaca roja todos los años. sí, sí, bueno, pero es interesante conocer un poco, ¿verdad? De esto. Luego viene la muerte de Miriam Rabino y la falta de agua en el pueblo. A Sí, Miriam Rabino se le vincula con que ella es la que conseguía agua en el desierto. Bueno, ella puso a Moshe en el Nilo, ¿ves? Sobre las aguas. sí,
Bueno, el vínculo de Miriam y el agua es, como vos decías, desde el principio de la vida de Moshe, ella protegiéndolo al costado del río Nilo, o por lo menos observándolo para que su hermano no muera ahogado por el río. Después, el rol de Miriam en el posterior al cruce del Yamsuf, a la salida de Egipto, con todo lo que tuvo que ver con conducir a las mujeres para llevar adelante el canto del mar, ¿no? Sí, Esta celebración cuando el pueblo judío sale hacia la libertad. Y por el mérito de Miriam es que está lo que se llama el Pi Haber, ¿no? El pozo de agua que sigue al pueblo judío, a los Bené Israel, a lo largo de todo el desierto durante todos estos 40 años. ¿Sí? Eh, y cuando Miriam muere, el pozo de agua desaparece, porque está por mérito de Miriam. ¿Sí? Y entonces ahí viene un conflicto otra vez porque otra vez no hay agua. exacto. Y bueno, vuelve a pasar otra vez otra situación conflictiva entre el pueblo, Moshe y Dios, ¿no? Sí, dice el versículo, murió allí Miriam y ahí fue sepultada y no había agua para la congregación. Miriam muere en Kadesh y el pueblo se queda sin agua, lo que lleva a una nueva queja colectiva, Rabén. Porque, bueno, Miriam la que conseguía el agua, ahí queda bastante claro, ¿verdad? Que era la responsable. Sí, bueno, a ver, acá viene un momento no solamente conflictivo, sino también triste, porque a raíz de este conflicto, producto de la muerte de Miriam, Moshe va a quedarse sin entrar a la tierra prometida, ¿sí? Lo cual obviamente genera en Moshe una situación de mucha tristeza. Yo creo que hay que entender un poco a Moshe, ¿no? El reclamo en el momento del duelo es algo que en la tradición judía está completamente prohibido. De hecho, uno no le puede hablar a una persona que está en duelo hasta que el otro no te hable, digamos, porque cualquier cosa que uno pueda llegar a decir quizás puede ser impertinente, incluso aunque uno no se dé cuenta. Sí, Y bueno, Moshe se encuentra ante esta situación eh, de este reclamo y reacciona de una mala manera, ¿sí? Que no tiene tanto que ver, como normalmente se suele decir, con el hecho de que él golpeó la piedra en lugar de hablarle, que era lo que Dios le había dicho, sino que tiene que ver con lo que dice el versículo 10 del capítulo 20, en donde él llama rebeldes al pueblo, ¿sí? Esto es importante porque nos deja una gran enseñanza respecto a que no todos los reclamos están hechos simplemente por rebeldía. Obviamente que el pueblo tenía derecho a reclamar agua, sí, porque, o sea, una persona en el desierto sin agua, o sea, es invivible. sí, No hay chance, digamos, ¿no? Pero Moshe ahí como que un poquito quizás de- por las vibras generadas por el reclamo de Coras que vimos la semana pasada, no reacciona de la mejor manera y el trato que tiene con el pueblo es lo que le hace que, bueno, él reciba esta retribución de no entrar a la tierra prometida. sí, interesante, Rabino, porque comúnmente nos centramos en el versículo 8 donde dice 7 y 8 Dios le dice a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y sacarás agua, ¿verdad? Sin embargo, Moisés toma la vara y golpea la roca, Rabino, no solo una vez, sino dos veces, y salió mucha agua. Sí. O sea, ¿por qué dos veces? ¿O que acaso no salió con la primera, no salió suficiente agua o no le hizo caso a la, la peña, Rabino? También hay una, como digo, es parte todo del mismo clima, ¿no? Fíjense que respecto al tema de lo que yo mencionaba recién de los rebeldes, ¿no? El Sí, propio Maimónides cita esto, de que la gran transgresión de Moshe fue de eh, rebeldes. calificar al pueblo de rebelde, ¿no? Sí, 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 eso, esa sin duda fue la gran transgresión. Y bueno, y después está el tema de que golpea con dos veces como para miren toda el agua que sale, ¿no? Eh, bueno.
hay, bueno, un error, pero, o sea, no está mal que los líderes cometan errores, ¿eh? El tema es que se hace con respecto a eso, ¿sí? La Torá nunca nos muestra superhéroes perfectos e impolutos, ¿sí? Nos muestra personas que cometen errores, el tema es qué hacemos frente al error, ¿no? Y bueno, claramente Moshe se arrepiente y no abandona su tarea, que eso es lo más importante, Sí, porque muchas veces cuando algún líder pierde el premio al final del camino, abandona el camino y deja tirado a todos los que lo seguían. exacto. Moshe sigue dirigiendo al pueblo judío hasta el fin de sus días, ¿no? Sí, pero también, pero ¿cuál sería el problema, Rabino? Si al final dio agua la roca, ¿es que acaso la vara tenía algunos atributos mágicos o Dios quería quitar eso del pueblo, de que dejaran de pensar que la vara era la que daba o tenía ciertos Sí, atributos? el tema de los poderes milagrosos de la vara era contraproducente a la lucha contra la idolatría que Dios tenía, ¿no? Y por la cual había entregado la Torá. Por eso Dios le dice que le hable a la piedra, porque Sí, la nueva idea del monoteísmo judío o hebreo es justamente la palabra, no la violencia. O sea, los que venían de la esclavitud tenían que tomar la palabra como forma de conducción. Pero bueno, Moshe ahí se perdió un segundo y a veces pasan estas cosas. sí, 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 es cierto. Le pasa a cualquiera. Y dijo el Eterno a Moisés y a Aarón, porque no creíste en mí para santificarme los ojos de los hijos de Israel, por eso vosotros no introduciréis a esta congregación a la tierra que yo os he dado. ¿Por qué tan grave el castigo, Rabino? ¿Acaso no lo merecían o por ese pequeño error podríamos decir es que no los deja entrar? Es un poco, esta pregunta se han hecho todos los rabinos a lo largo de la historia, creo yo, ¿no? Eh, a todos nos parece un poco excesivo Sí, el castigo. Cualquier persona que se enfrenta al texto por primera vez, lo primero que dice es, "Ey, pero era para tanto". Bueno, tenemos que entender que los castigos o las consecuencias, mejor dicho, de las cosas son acordes a los roles que ocupamos. ¿Sí? No es lo mismo un error de un lugarteniente de cuarta fila que un error de un líder, ¿sí? No es igual, porque el error del líder puede generar un impacto negativo en muchas personas que se pueden equivocar. Por ejemplo, si la vara hubiera sido vista como un elemento mágico por el pueblo, ¿sí? Y en lugar de adorar a Dios hubieran adorado a la vara, el error de Moshe hubiera llevado a la idolatría a todo un pueblo. sí, Entonces no es lo mismo que me enoje yo o cualquiera que tenemos mucha menos responsabilidad y un rol mucho menos preponderante que el de Moshe, que se equivoque Moshe, sí. ¿no? Sí, bueno, y el Midrash o el Talmud es el que habla de eso, Rabino, que dice que un guía espiritual debe saber hablarles a los necios, al incrédulo y no a Sí, golpes, ¿verdad? Es de sí. esa, Y también, mira, hay algo que me parece importante que tiene que ver con el hecho de eh, hay que saber que los liderazgos necesitan recambio. Cada líder es para un momento determinado, ¿no? Y el líder que quiere permanecer perpetuamente, en general, lo que va a terminar generando es no solamente una decadencia en su rol, sino una decadencia en aquellos que dirige, ¿no? Entonces, de alguna manera, la entrada a la tierra de Israel claramente va a requerir de un liderazgo nuevo, eh, de un liderazgo basado en otra forma de diálogo. Esto es una muestra más de que se necesitaba un recambio. sí, muy, muy claro y muy detallado como lo deja la Torá, ¿verdad? Para los líderes, de que no se tienen que perpetuar en el poder, sino Ujú. que tienen que considerar a los nuevos liderazgos, ¿verdad? Bueno, después viene
Otra cosa interesante, Rabino, el rechazo de Edom por no dejar pasar a Israel por sus tierras, Rabino. Dice el Sí. texto que Edom era hermano de Israel, pero se niega a dejarlos pasar por sus tierras, aun cuando les piden permiso, ¿verdad? Y les dice que no va a tomar sus aguas y que si el ganado o alguien toma agua se la van a pagar. Pero se niega a dejarlos pasar y amenaza con combatirlos, Rabino. Israel se va por otro lado, no suplican, prefiere dar vueltas, Rabino, y no entrar en conflictos. ¿Cómo es esto, Rabino? Siempre fue así, evitar los conflictos y aún así es hoy en día. No, Mira, no necesariamente. Hay veces que hay conflictos a los que hay que hacerle frente. Obviamente, uno tampoco no puede dejar pasar todos los conflictos, porque, bueno, hay cosas que hay que solucionar sí o sí. Lo que pasa es que la Torá es bastante clara en este sentido. Edom es un pueblo hermano, más allá de que hay claras diferencias en cuanto a las conductas. No todos los hermanos somos iguales, no todas las familias piensan igual. A veces es verdad que uno con la familia debe ser más paciente que con otros, es cierto. A veces a la familia uno le deja pasar cosas que a otros no les deja pasar, sí, ¿no? Y en este caso particular la Torá es bien clara. Edom es un pueblo hermano. Esto aparece en varias oportunidades. Edom es un pueblo hermano. No hay que subyugarlo, a pesar de que obviamente el país sabía que la guerra con Edom le iba a ganar, ¿no? Pero bueno, deciden, ok, ¿sabes qué? No me querés dejar pasar, yo me voy a ir por otro lado, ¿no? Si hay una alternativa, mejor no pelear con la familia, ¿sí? Y buscar el camino alterno. Y es un poco lo que decide hacer el pueblo judío en este paso. Y bueno, después se van a dar otras situaciones con Edom más adelante en los libros proféticos, pero en este caso se evita el conflicto, ¿no? estos de Edom son de los descendientes de Esaú, Rabino. Exactamente, Edom es el pueblo descendiente de Esab. Por eso es que dice que eran hermanos, vea, con Israel. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, después viene la muerte de Aarón, Rabino. Muere en el monte Hor y Eleazar, su hijo, se convierte en el nuevo sumo sacerdote. Dice, sea Aarón reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que he dado a los hijos de Israel, porque os rebelaste contra mí a causa de las aguas de Meribá. Y murió ahí Aarón en la cima del monte, y Moshe y Eleazar descendieron del monte. Y dice el Sí. versículo 28, y Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras y las vistió a Eleazar su hijo, y murió Aarón ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Mire, por qué tan simple o por qué así de fácil podríamos decir Aarón y Moisés suben al monte y ahí le quitan las vestiduras y aquí te quedaste, nosotros nos regresamos y ahí muere? ¿Cómo fue este evento? Así de sencillo. Bueno, hay varias cosas de la muerte de Aarón que muestran un poco todavía hoy las costumbres de duelo del pueblo judío. Ok, Nosotros no velamos, siempre obviamente dependiendo de la ley civil del país, hay ciertas cosas que inevitablemente se tienen que hacer, eh, pero en general la ley judía es que uno tiene que enterrar lo más rápido posible. Sacarle las vestiduras no quiere decir que los judíos enterramos desnudos, sino que se está refiriendo a las vestiduras del sumo sacerdote, que muchas de ellas eran cosas gloriosas, ¿no? Digamos. Los judíos enterramos vestidos en tela de lino, que es lo más sencillo que hay, ¿sí? Que era la parte de abajo del vestimento del sumo sacerdote y que era lo que usaban todos los sacerdotes comunes, digamos, ¿no? Vestimenta de lino, que es la tela más sencilla, ¿no? Y sí, los judíos enterramos cuando las leyes civiles del país lo permiten, directamente en tierra, sin cajón. Algunas cosas de estas se pueden desprender eh, del texto de la muerte de Aarón. Y una que sí todavía sigue haciéndose hoy es lo que se desprende de que el pueblo lloró a Aarón por 30 días. sí. Los judíos tenemos tres etapas de duelo: 7 días, 30 días y un año.
Y bueno, la etapa de 30 días se desprende de aquí, de la muerte de Aarón. Ah, ok. Entonces esos 30 días no es que los hayan como considerado por la cultura que traían de Egipto, sino que ya es propio del pueblo, Rabino, los 30 días, los 7, 30 y un Sí, año es que algo son que tiene 30. que ver con el llanto de Aarón, que bueno, fue por 30 días lo, por lo que el pueblo quería a Aarón con respecto a, bueno, Aarón era una persona que llamaba a la paz, digamos, era muy bueno en esto que hablábamos recién del tema de la resolución de conflictos, entonces la gente lo quería mucho, era un líder muy, muy popular, Aarón, y por eso se da este llanto tan, tan extendido que finalmente termina marcando eh, parte de lo que es el proceso de duelo en la tradición judía hasta el día de hoy. Sí, y veo también que Eleazar toma su manto y sigue su mandato, Rabino. Es decir, lo aceptaron así, así de muy fácil la muerte y sigamos. ¿O cómo lo ven? Bueno, Eleazar, o sea, los sacerdotes es una cuestión hereditaria, entonces Eleazar, ni a Eleazar le quedaba otra más que tomar el cargo, ni al pueblo le quedaba otra más que aceptarlo, digamos, porque esto era parte del mandato de Dios, que era un poco lo que discutió Coraj, que hablamos la semana pasada, Sí. ¿no? Pero bueno, es lo que Dios mandó, digamos, Dios eligió a Aarón y a sus descendientes. Ok, de acuerdo. Y luego viene otro elemento importante, Rabino, la serpiente de bronce. El pueblo se queja de nuevo, Dios envía serpientes ardientes como castigo. Moshe hace una serpiente de bronce que sana a quienes la miran con fe. Dice, y Moshe hizo una serpiente de bronce y cuando miraba a alguno la serpiente de bronce, vivía. ¿Qué representa esto, Rabino? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no otro animal? Esta serpiente está de alguna manera vinculada con la que engañó a la mujer allá en el paraíso, Rabino. ¿Por qué Sí. también? O sea, Bueno, la serpiente es un animal muy llamativo. Primero, el tema del bronce es interesante que con nuestros sabios, por el bronce en el desierto, se pueden imaginar que con el reflejo del sol sí, brillaba de una manera impresionante, ¿no? ok. Entonces, bueno, se le pone este material para que todo el mundo esté donde esté la vea, porque imagínense el brillo del bronce con el sol en el medio del desierto, Era ¿no? como un Eh, espejo prácticamente. algo así. Ahora, con respecto al tema específicamente de la serpiente, bueno, sí, la serpiente tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con cierta muestra de inclinación al mal, es un símbolo de inclinación al mal dentro de la tradición judía, por como vos bien mencionabas, lo que tiene que ver con el tema del relato de la creación y específicamente de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces, bueno, un poco el símbolo y otro poco el material son las que hacen que el pueblo sea llamado hacia ahí y a tener presente de, bueno, poder controlar su Yetzer Hará, su inclinación al mal y abandonar el camino de la queja que ya viene siendo bastante insistente, ¿no? Sí, ya venimos varias parashot, Rabino, hablando o diciendo de que el pueblo mucho se queja y mucho la Shon Hara, Rabino, mucha hablar mal de la gente. O sea, esto no es algo que se dijo una vez, viene en No, no, varias no. parashot No, repetido es esto. algo que se ha repetido mucho, pero porque lamentablemente el ser humano creo que son las dos cosas que más le cuesta abandonar, la queja y hablar mal de otras personas, digamos. Es verdad, esto es lo más difícil con lo que tenemos que luchar, ¿verdad? Interesante. Bueno, después viene el avance hacia la tierra prometida y victorias militares, Rabino. Israel derrota a Sihón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Bashán, comenzando la conquista del lado oriental del Jordán. Y los hirieron a él y a sus hijos y a todo su pueblo sin que quedara ninguno, y tomaron posesión de su tierra. Aquí no hubo manera de evitar esta guerra, Rabino. No, bueno, como yo decía antes, hay conflictos que se pueden evitar, hay conflictos que no, Exacto. ¿no? Cuando hay ciertas cosas que
que son inevitables en el sentido de que acá también se toma una determinación de enviar mensajeros, como dice el versículo 21 del capítulo 21 también. Moshe manda gente a decir, quiero pasar por acá, ¿me dejas pasar? Bueno, no lo dejan pasar. Bueno, hay un momento en el cual uno tiene que tener una reacción porque claramente el pueblo tenía un mandato, ¿no? y- Y entonces eh, es importante tener en cuenta que es el rey de los emoreos, del Emorí, el que sale a buscar al pueblo judío, que es exacto. distinto a lo de Edom. Porque Edom le dijo, mira, yo no te puedo dejar pasar, pero te voy a cobrar el agua, si me la tomás, fíjate qué es lo que querés hacer. Bueno, el Sí, pueblo judío decide, pero acá no solamente no lo van a dejar pasar, sino que lo salen a buscar. Bueno, llega un momento en el cual hay cosas que no se pueden evitar, ¿no? Y sí. bueno, y se da este conflicto, como vos decís. Y tiene que defenderse, exactamente. Bueno, Ujú. hemos visto varios temas, Rabino, ya para ir cerrando la parasha, hay varios temas importantes que me parecen destacar y le voy a pedir que nos haga también como la enseñanza para cerrar la parasha. Yo veo aquí la transición del liderazgo con la muerte de Miriam y de Aarón, ¿verdad? La transición de los liderazgos que es muy importante y el poder curativo en la mirada de lo alto, Rabino, como el símbolo del bronce, que estaba en el desierto, ¿verdad? Por ahí veo yo, no sé cómo lo ve usted, Rabino, como para la Me enseñanza. parece un buen resumen el tuyo. A mí me gustaría agregar una cosita más que me parece que tiene que ver con algo importante, no solamente en la Torá, sino para la vida general. En esta para allá se dan las primeras dos pérdidas grandes desde la salida de Egipto, que son Sí, la muerte de Miriam y la muerte de Aarón, ¿no? sí, Y la para allá empieza particularmente con algo que no tiene explicación, que es el ritual de la vaca roja, ¿no? sí, Entonces, si tomamos la para allá en su conjunto, porque hay varias cosas en la para allá que no tienen explicación, ¿no? En muchos casos, uno le puede encontrar una explicación también a lo de la serpiente, pero no deja de ser extraño, sí, ¿no? El castigo a Moshe también no deja de parecernos excesivo, más allá de que le tratemos de encontrar una explicación racional, ¿no? Bueno, por algo creo que se llama Jucat, ¿no? Esta para allá. Tenemos que saber que hay cosas en la vida que no tienen explicación. Yo creo que es parte fundamental de la fe, ¿no? Una fe con explicación al 100% es muy difícil, diría imposible, ¿no? Entonces, cuando uno tiene sus creencias, es una evaluación de sus creencias, creo que lo primero que tiene que saber es, ok, mira, no voy a poder explicar todo. Y está muy bien que así sea, ¿no? Hay cierta parte del misterio, de lo que podríamos llamar el misterio, ¿no? Que es necesario, incluso para sostener la fe. Y creo que esta para allá es un resumen un poco de eso, ¿no? Agregado a lo que vos mencionabas, me gustaría eh, dejar ese mensaje final. interesante, sí. Yo creo que hay mucho, mucho aprendizaje en esta parasha también, ¿verdad? Que ha sido muy enriquecedora. Bueno, terminamos la parasha 39 entonces, Rabino, y nos vemos en la próxima, la número Bueno, 40. nos vemos la próxima semana entonces. Gracias, Rudy, gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Sí, hasta luego. Shalom a todos.